Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Son 2 versículos, así que vamos a leerlos todos juntos. Dice Romanos 10, 14: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque en ella nos apacentamos, en ella descansamos, Señor, en ella se nos hace visible, Señor, comprensible y también deleitable, Señor, el conocerte, el andar en tus caminos, el vivir conforme a tus preceptos, el despojarnos, Señor, de todo pensamiento que no abona, que no ayuda a nuestra fe, el dejar atrás, Señor, cualquier enseñanza humana, cualquier enseñanza egoísta, y abrazar tu palabra, que es fiel, que es verdadera, que es atemporal, Señor. Que este pasaje que hoy tú nos permites abordar pueda ser enseñado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y que pueda penetrar en nuestro corazón, renovando toda vieja enseñanza, Señor, toda vieja idea, todo viejo precepto, de tal forma que entendiendo tu palabra vivamos en ella y por ella, Señor. Así te queremos agradar, así te queremos servir y así queremos seguir proclamando tu evangelio, y te rogamos tu ayuda y tu guía en el nombre del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues nosotros vemos aquí Romanos 10, 14, y una de las primeras cosas que me llaman la atención cuando comenzamos a ver este pasaje es la especificidad con la que la salvación y el proceso redentor en la vida del hombre se lleva a cabo. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros que solicitar, y ahora está de moda con ese asunto de que el agua se va, la luz se va, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido que solicitar formalmente a alguna empresa o alguna institución de gobierno algo? Y lo que te dicen es, bueno, presenta tu carta, ¿no? Haz un escrito. Y muchas veces te van a decir que cuando presentes ese escrito, que tú presentes tu problema, que detalles ahí cuál es la situación, que seas tan preciso como puedas para que la persona que lo reciba lo pueda atender. Y dependiendo del trámite o de quién está a cargo de, muchas veces te van a decir a quién se lo dirijo, y te dicen dirígeselo a quien corresponda, ¿no? Ya nosotros veremos, no te lo dicen, pero ya nosotros veremos a quién se lo tenemos que entregar, quién se va a encargar de tu asunto, ¿no? Uno confiadamente pues va a preparar el documento, va a detallar todo lo necesario, va a anexar hasta fotos si es posible, porque quiere uno que le resuelvan pronto. Va a presentar el documento ahí en la oficina, esperando que a quien corresponda le importe mi caso, le importe mi situación, esperando que ese a quien corresponda tenga la capacidad de resolver mi problema, tenga la autoridad también para resolver mi problema, y que si no lo tiene, pues al menos sea lo suficientemente vivo, ¿no? Ágil, inteligente como para pasárselo al que sí lo puede resolver, que no sea un estorbo, sino que sea una ayuda. Cuando nosotros traspolamos este ejemplo a los aspectos de la fe, muchos de nosotros tendemos a pensar que la salvación es un asunto que a Dios le interesa tanto el hombre, que Dios está tan volcado en su corazón hacia el hombre, que aun si nosotros omitimos determinaciones claves de la fe y de la obra redentora de Dios, Él no le va a importar nada, sino que Él va a tomar esa petición de salvación, esa oración de fe, ¿sí? Que va dirigida a quien sea, ¿sí? Él la va a tomar y la va a llevar a buen término, porque el mayor interés de Dios es que el hombre sea salvo. Y casi es como si yo pudiera decir,
pues para ser salvo yo simplemente tengo que pedirle a quien corresponda que me salve, ¿no? El Señor va a saber qué hacer con esa petición. Si nosotros consideramos esto, que esto pudiera ser algo posible, que pudiera funcionar así, realmente no se vuelve inútil y no es indispensable que yo tenga un entendimiento claro del Evangelio. No necesito ni siquiera conocer lo suficiente a la persona y la obra de Jesucristo, y en muchas ocasiones ni siquiera necesito una conciencia realista de mi condición de pecado. Todo lo que necesito es una oración a quien corresponda, que en manos de un Dios que atrapa peticiones al aire me va a salvar. Pero lo que Pablo nos está mostrando aquí es que esa fe tan imprecisa, tan ininteligible, tan inconsciente, no nos da acceso a ningún evangelio que ha sido revelado con precisión absoluta, a velo quitado y sin misterios ocultos. Fíjate, Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjate cómo el Señor, ¿no?, hablando en esa comunión con su Padre, dice: le escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a los niños. Fíjate cómo dice que ha querido revelar todas esas cosas a quien Él quiere, a quien Dios quiere, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que aunque sabemos que hay misterios que no alcanzaremos a comprender respecto a ciertas doctrinas, como por ejemplo la doctrina de la Trinidad, ¿no?, la soberanía electiva de Dios, la predestinación, la humanidad y la divinidad de Cristo en su encarnación, en lo que corresponde al Evangelio y a la obra redentora de Jesucristo, nosotros no podemos decir que es un área que esté oculta, que es un misterio, y es un aspecto de la fe en el que nosotros no podemos justificarnos a través de la ignorancia. Así que Romanos 10:13 dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y Romanos 10:14 y 15 nos va a decir cuáles son esos ejes sobre los que esa promesa se sostiene, qué implicaciones tiene para el hombre que aspira a alcanzar la gracia de Dios por medio de Jesucristo. La salvación entonces no es un acto fortuito de fe que gira en torno al hombre, sino una disposición divina determinada con precisión y claridad en cada detalle que gira en torno a Cristo. Ahí es donde cambia todo, porque no se trata de mi oración a quien corresponda, se trata de Dios queriendo que el hombre voltee a ver a Jesucristo. No hay un quien corresponda en la fe, no hay una manera de echar algún tipo de fe al aire y que Dios la atrape y se la lleve a Jesucristo y que diga: bueno, no le atinó, pero ahí está, ¿no? No le atinó, no confió en ti, no te conoció, no supo de ti, no supo de tu obra, pero sabes que lo amo tanto, que no importa, es tu hijo. Me importa Él, entonces yo te las voy a llevar todas a ti. No es lo que nos enseña la palabra, y no es la manera en la que el Evangelio nos es presentado, y no es la manera en la que Dios reveló a su Hijo para que el hombre pudiera conocerle a Él. En su comentario al libro de Romanos, John MacArthur explica esta concatenación, esta hilación que hay de sucesos providenciales de la salvación de la siguiente forma. Dice: con una lógica sencilla y progresiva, Pablo establece que únicamente quienes invocan el nombre del Señor pueden ser salvos, que solamente quienes han creído en Él pueden invocarle, únicamente aquellos que han oído acerca de Él pueden creer en Él, solamente aquellos que tienen quien les predique pueden oír bien, es decir, adecuadamente acerca de Él, y por último, ningún predicador puede predicar el Evangelio verdadero si no ha sido enviado por Dios mismo. Fíjate cómo lo dispone el Señor todo, una cosa después de la otra, ninguna saltándose otra, ninguna omitiendo algo. Lo va a explicar en ese mismo sentido, pero en dirección opuesta, y fíjate qué interesante suena esto. Al ver esto desde la otra dirección, Pablo está diciendo que si Dios no enviara predicadores, nadie podría ir al mensaje. Si nadie pudiera oír, ninguno podría creer. Si nadie pudiera creer, nadie podría invocar al Señor, y si nadie pudiera invocarle, ninguno podría ser salvo. Así que nada es fortuito, todo funciona bajo diseño divino.
El Evangelio como plan redentor está controlado por Dios de principio a fin. Y ese es el poder que tiene el Evangelio, ese es el poder que tiene para salvar al hombre, del que habla el propio Pablo en Romanos 1:16, que dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque el Señor lo dotó de poder, porque el Señor lo diseñó, porque el Señor le puso un orden, cómo tenía que suceder todo para que el hombre pudiera llegar a la salvación. Entonces vamos a ir desmenuzando de manera rápida cómo funciona, ¿no? Cómo funciona este proceso en el cual uno llega a la salvación. Y fíjate cómo dice la primera pregunta: ¿cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? Hablábamos hace 3 domingos, me parece, ya no recuerdo, pero hablábamos de lo que era invocar, que es ese clamor en busca de auxilio, un clamor dirigido, un clamor que pide ayuda, pero que no es un clamor nada más así como que un grito al aire, es un clamor dirigido. El acto de invocar a Cristo no puede ser efectuado por el hombre sin ningún tipo de asistencia o aislado de todo esfuerzo divino por acercarse con gracia a nosotros. Es el reino de los cielos el que se acerca al hombre, como Jesús lo estuvo anunciando, y no es al revés. Nosotros no somos seres, hombres y mujeres muertos en sus delitos y pecados, que andan gritando por la vida auxilio. Nosotros no andamos gritando por la vida auxilio. Nosotros realmente no pedimos ayuda de parte de Dios hasta que en su disposición divina y en las circunstancias Dios nos permite ver que necesitamos ayuda. Dios nos hace conscientes de ayuda. Es únicamente a través de esa obra que Dios hace en nosotros, demostrarnos nuestra verdadera condición, que entonces nosotros sí clamamos a Dios por ayuda. Pero si tú piensas en cómo clamabas a Dios por ayuda antes de entender lo que es el Evangelio, te vas a dar cuenta de que lo mismo le podías pedir a Dios que te ayudara como a la Lotería Nacional que te ayudara, ¿no? Oye, necesito dinero, ¿no? Igual se lo puedes pedir al banco, no se lo necesitas pedir a Dios. Oye, necesito salud, ¿no? Oye, pues se lo puedes ir a pedir a tu doctor, o se lo puedes ir a pedir al Seguro Social, ¿no? Se lo puedes pedir a Dios. ¿Por qué? Porque la manera en la que nosotros nos dirigimos a Dios cuando no nos ha dado Él en esa providencia, el creer en su Hijo previamente como condición necesaria, entonces nosotros buscamos a Dios con fines utilitarios. Mientras me sirva lo busco, cuando no me sirve lo dejo de buscar. La mayoría de las veces, y Dios en su infinita misericordia nos presta auxilio, ¿sí? Pero la mayoría de las veces ese auxilio lo único que hace es condenarnos más, porque una vez que lo recibimos, nosotros ¿qué hacemos? Pues ya me puedo seguir, ¿no? Ya me puedo seguir, ya puedo seguir viviendo como vivía, haciendo lo que hacía, interesándome en lo que me interesaba, y esa ayuda que de alguna manera recibí y que nosotros muchas veces vamos a atribuir más a las ganas con las que lo pedimos que al favor de Dios, lo único que hace es condenarnos más, porque egoístamente pensamos: ya recibí lo que quería, ahora puedo seguir viviendo como quería vivir. Entonces lo que está diciendo Pablo es: nadie que clama, nadie que invoca el nombre de Jesucristo lo hace sin haber creído primeramente en Él. Esa es la primera condición necesaria, la primera condición requerida, que todo el que invoca el nombre de Jesucristo, que todo el que clama a Cristo por ayuda, necesita haber creído en Él antes. Y mira qué interesante se pone, porque nosotros no lo pensamos así. Nosotros pensamos que nosotros venimos buscando a Cristo, que nosotros somos los que tienen esa iniciativa de buscar a Dios, que nos pareció que encontramos algo bueno que en algún momento la vida nos puso por delante y que parece que nos puede servir, entonces vamos a clamar a Él. Pero lo que Dios está revelando en su palabra es que nadie clama a Cristo, nadie invoca el nombre de Cristo si no ha creído primeramente en Él. El acto de invocar no es un grito de auxilio en medio de la nada, donde un hombre muy inteligente, muy perceptivo de las cosas espirituales grita en todas las direcciones: ayúdenme. No ese es el hombre que está realmente buscando a Jesucristo, un hombre que se la sabe de todas, como dicen, contaba, ¿no? Alguien alguna vez decía: es tan buena persona que lo único que le hace falta es a Jesucristo, ¿no? Ese no es el hombre que está buscando y clamando realmente por ayuda de parte de Dios. El que clama realmente por ayuda de parte de Dios entiende lo
lo destruida de su condición, lo malo de su situación, ¿sí? Lo perverso de su corazón, lo pobre, ¿sí? De su carácter. Ese hombre que por la gracia de Dios es iluminado de tal manera que se ve como es, que no se maquilla con buenas obras, que no se pone ahí más o menos presentable, que no se disfraza de alguna manera por sus buenas obras de justicia. Ese es el hombre que invoca el nombre de Cristo con la intención que se necesita invocar el nombre de Jesucristo. Entonces no es un grito de auxilio en medio de la nada de a ver quién me puede ayudar. Esa no es la salvación, esa no es la manera de encontrar a Jesucristo. Ni siquiera es un clamor dirigido a algún tipo de servidor de Dios para salvación. Nadie que ha sido verdaderamente salvo ha clamado por ayuda a su pastor, a su maestro, a un papa o a una virgen. No hay manera de clamar por ayuda a nadie más. No hay forma de creer en alguien más y de creer que ese va a ser el intermediario para llevarme a Dios, el intermediario para presentarme delante de Jesucristo. El clamor que salva está exclusivamente dirigido a Cristo, y es aquel que dice: Cristo, me arrepiento de mis pecados y pongo toda mi confianza en ti. Y para poder decir eso, hay un camino enorme detrás de eso. Hay una obra de Dios del tamaño que no alcanzamos a dimensionar para poder decir eso. ¿Quién? Dime quién, cuál de los hombres, sin haber recibido de parte de Dios suficiente luz para poder ver su camino, para poder ver su vida, ¿cuál de los hombres podría tener este clamor, decir estas palabras con el sentido que necesitan para que haya una respuesta de parte de Dios? Solo hay un nombre en el cual hay salvación, y si lo invocarás o ya lo has invocado, ¿sí? Lo que Pablo nos dice es que primero debiste haber creído en él. Invocar el nombre de Cristo, como ya lo vimos anteriormente, es un indicativo de reconocimiento de su señorío y de depósito de confianza. En lo que respecta a la salvación, cualquier otro nombre al que nosotros clamemos no solamente resulta inútil, sino además contraproducente. Atribuir a cualquier persona la capacidad salvadora de Jesucristo no es menos que idolatría. Así que cuando uno clama a Cristo por perdón de pecados en arrepentimiento genuino, lo que para nosotros es el paso decisivo de fe, desde la perspectiva de Dios es el paso subsecuente a haber creído en su Hijo como el único que tiene la capacidad de reconciliarnos con su Padre y de perdonarnos nuestros pecados. Hay que entender entonces qué implicaciones tiene detrás de que uno clame a Cristo por perdón de pecados. Que uno clame a Cristo, ¿sí? por paz, por redención, por libertad. No es una cosa que pudo haber salido de mí. No es una cosa que yo pude haber construido de la nada, ¿sí? Con un desconocimiento total de las cosas espirituales y haber dicho, pues no sé ni qué piezas tengo, pero voy a hacer un rompecabezas hermoso. No sé ni qué tengo en las manos, pero voy a construir una cosa realmente bella que todo el mundo va a apreciar. No es así. Es realmente Dios poniendo cada una de las piezas, cada uno de los escalones, cada uno de los pasos para decirte: mira, cuando tú llegaste a Jesucristo, antes de eso pisaste aquí. Ese fue el paso que yo te proveí a través del Evangelio. Cuando tú clamaste por salvación, tú tenías un pie atrás y ese pie atrás estaba puesto en la fe en Jesucristo. No estaba puesto en otro lado. No saltaste tú de un lado de muerte a vida y de repente caíste en la fe en Jesucristo. No. Yo te llevé por un camino que hoy estamos descubriendo cuál es ese camino por el que Dios nos llevó. Esos pasos por los que Dios nos hizo andar sin que nosotros supiéramos, y que muchas veces arrogantemente decimos: no, es que yo vine al Señor. A mí nadie me trajo, yo soy el que vino, ¿no? Cuánta arrogancia hay en nuestro corazón pensando que nosotros venimos al Señor, omitiendo pasajes como estos que dice: no hubieras podido venir si no hubieras creído en Él. El reconocimiento de la veracidad y autoridad del Hijo es precedente a la acción de invocarle para salvación. Fíjate, Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Fíjate cómo dice: a ustedes les es concedido. ¿Por quién? ¿Por ustedes? No. Dice: por causa de Cristo. ¿Qué nos concede Dios? Bueno, una de las cosas es que padezcamos, pero antes de eso, ¿qué es? Que creamos en Él. No es
una motivación propia, no encuentra ese deseo de creer en Cristo, el motor y la fuerza necesaria en nuestra propia vida. ¿Significa eso que soy salvo antes de que le invoque? No es lo que dice la Escritura. Lo que quiere decir es que cuando le invocaste, Dios ya llevaba tiempo obrando en tu fe. Eso es lo que quiere decir, que cuando tú invocas el nombre de Jesucristo para salvación, Dios ya lleva rato trabajando. No estás llegando tú solo, Dios ya lleva rato a través de las circunstancias, a través de los aciertos y de los errores, a través de lo mucho, de lo poco, ¿sí? De la felicidad y la tristeza. Lo que Dios lleva haciendo es encaminándote para que llegues al punto en el que tú digas: Cristo, ¿sí? Sálvame, Cristo, socórreme, por favor. Todo eso Dios lo fue preparando desde antes. Dice la siguiente parte del versículo, dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjate, no puede ser de nosotros. No puede ser de nosotros. Ninguno de nosotros nace, no sabemos ni siquiera hablar cuando nacemos, ¿no? Nos tienen que enseñar. Sí, dependiendo de dónde naciste, vas a aprender un idioma distinto. Tienes la capacidad de aprender cualquier idioma. Dependiendo de dónde nazcas, vas a aprender el idioma que tu familia habla, que tu ciudad habla, que tu país habla. No trae uno allí alguna configuración que uno pueda decir: a ver, pues me voy a desbloquear el inglés por tanto, ¿no? Y paga uno la suscripción y se desbloquea el inglés que uno trae ahí guardado en el sistema operativo. No funciona así, ¿no? Tiene uno que aprenderlo, y para aprenderlo, ¿qué tiene que hacer? Estudiarlo. Estudiarlo implica, pues primero que nada, escucharlo. El evangelio tampoco funciona así. No traemos nosotros ahí un evangelio medio escondido que en algún momento de nuestra clarividencia, de nuestra humanidad, nosotros tenemos tanta inteligencia que decimos: necesito el evangelio, y por ahí no lo debo de tener, así que lo voy a desbloquear. No tenemos nosotros un evangelio en nosotros mismos que podamos requerir o que podamos utilizar para llegar a esta parte de creer en Cristo sin que alguien nos lo predique. Antes de ser capaces de creer, Dios suplió todo lo necesario para llegar a esa confianza exclusiva en Jesucristo por medio del evangelio proclamado. Entonces, hermano, el acto de invocar a Cristo no es un acto aislado de búsqueda de salvación, sino una respuesta causada a otra búsqueda de Dios que es superior por sus elegidos. Es lo que Dios nos estuvo diciendo todo el tiempo, que Él nos vino a buscar. Él nos vino a salvar. Él vino por lo que estaba perdido. ¿Por qué nosotros lo buscamos a Él? Pues porque Él nos buscó primero. El reino de los cielos se ha acercado, decía constantemente Cristo. No era: ustedes se han acercado al reino de los cielos. Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso nos debe de... Esa es una de las cosas que deberíamos de tener más grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente, porque si a ti te queda claro que antes de tu salvación ni entendías ni buscabas a Dios, te va a ser más claro y más fácil, después de haber sido salvo, vivir reconociendo esa debilidad, esa incapacidad, y pedirle al Señor todos los días: Señor, ayúdame a buscarte más. No está en ti, nunca estuvo en ti. Es Dios el que se acerca a ti, el Dios es el que te atrae a Él. Es Dios el que te abraza, el que te pone en ese lugar que ahora te corresponde por medio de Jesucristo. Es el que te integra a la familia, el que te integra a las bendiciones espirituales. Y entonces uno debe de darse cuenta de que si no estuvo en mí antes, ¿sí?, la única forma en la que eso permanezca en mí es por los afectos del Espíritu Santo. La única manera en la que yo busque a Dios intencionalmente, ¿sí?, que yo me acerque a Él intencionalmente, es porque Dios está poniendo ese deseo en mí. Ninguno de nosotros ha ido por la calle preguntando con desesperación por un evangelio que acabe con nuestra muerte espiritual. Nadie de nosotros anda así. Tú vas a la calle y la gente no anda pidiendo un evangelio. No hemos sido nosotros quienes iniciamos la búsqueda de Dios. Ha sido Dios quien inició la búsqueda de sus escogidos. Así que cuando Romanos 10 nos dice que cómo creerán en aquel de quien no han oído, no va cabida pensar que nosotros hemos sido los que lo atrajimos al evangelio por nuestra necesidad, sino Dios que lo acercó por su misericordia. Y fíjate qué interesante, que teniéndolo cerca, nos dio oídos para oír, nos dio ojos para ver, de tal manera que lo que para el mundo es locura, para nosotros es vida. Para nosotros es
es misericordia, es salvación, es esperanza. Dice Romanos 10:17, unos versículos más adelante, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No estamos tampoco escuchando cualquier cosa, no es cualquier mensaje. No, muchas veces nosotros vamos y predicamos el Evangelio y presentamos a Jesucristo como el mejor amigo, ¿no? Y nosotros pensamos que por presentar a Jesucristo como el mejor amigo, el que te puede ayudar a resolver todo, el que te puede sacar de todos tus problemas, el que puede arreglar tu matrimonio, el que te puede ordenar tus finanzas, no presentamos el Evangelio de Jesucristo. No presentamos la revelación de Jesucristo en la palabra de Dios. Lo presentamos como pues el amigo que te conviene tener. ¿Quién no lo va a querer de amigo si tiene todo, lo puede todo, lo sabe todo? Es el amigo que me conviene tener. Pero ese no es el Evangelio que nosotros escuchamos para salvación. Esa no es la verdad revelada en la palabra de Dios que nos lleva primeramente a creer en Cristo y a confiar en su esencia, en su persona y en su obra. Él es exactamente lo que necesito. Él es exactamente lo que cumple todo lo necesario delante de Dios y delante de los hombres para que yo pueda acceder a la vida eterna. Jesucristo es el único camino, el único que tiene todas las características, todas las condiciones, todo su carácter, todo su ser, para hacer exactamente lo que prometió hacer. Cambia el nombre de Jesucristo en la salvación y nadie puede hacer lo que Jesucristo hizo. Nadie puede darte lo que Jesucristo logró. ¿A quién aceptaría el Padre si no es a su Hijo? ¿En quién podríamos nosotros confiar si no es en aquel que vivió una vida de justicia delante de los hombres y delante de Dios? Entonces hay que darnos cuenta cómo el Evangelio, ¿sí?, que nos lleva a invocar, y que antes de invocar nos permite creer, y que antes de creer tenemos que oír, es un Evangelio que se sustenta en la palabra de Dios. No tenemos otra cosa de qué hablar. No tenemos otro mensaje que dar realmente. Le puedes dar muchas vueltas, ¿no? Te podrás tardar todo lo que quieras en presentar el Evangelio de Jesucristo, pero si no es el Evangelio de Jesucristo el que presentas, no se está cumpliendo estas condiciones que el Señor nos muestra para que alguien llegue a la salvación. Fíjate cómo ese tipo de escucha que el hombre tiene en relación a la salvación no es, y la palabra es bien interesante cuando dice que no puede venir nadie, ¿no? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Ese tipo de escucha al que se refiere no es como la escucha de una sirena, que uno de repente oye que está pasando aquí la sirena y dice, ay, ya escuché algo por ahí, ¿no? Algo está pasando. No es como esas alarmas de las ciudades o alarmas de los edificios cuando algo está empezando a acontecer, ¿no? No es un aviso, no es simplemente una alarma de que algo está sucediendo. Cuando la palabra se refiere a oír, lo hace en términos de una escucha que percibe un mensaje que está dispuesto a obedecer. Eso se refiere a oír. O es escucho algo que estoy dispuesto a obedecer. Cuando está diciendo que nosotros no podemos creer si no hemos oído, no es el ejercicio de escuchar que hay un lugar o alguien que ofrece salvación. Es el ejercicio de prestar atención, ¿sí?, y estar dispuesto a obedecer ese mensaje de que en alguien, y ese alguien es Cristo, hay salvación. Entonces no es cualquier escucha la que Dios está diciendo, y no está diciendo el que ha venido a la salvación es cualquiera que ha escuchado el Evangelio, es el que lo ha escuchado pero ha estado dispuesto a seguirlo. Ese es el que camina, ese es el que avanza. Ese es el que avanza hacia la fe, ese es el que avanza a creer en Jesucristo, y como ha creído porque escuchó, con el deseo de creer lo que escuchó, entonces le va a invocar porque sabe que puede recibir en él lo que le fue prometido en el Evangelio. Fíjate, Salmo 81:11 nos muestra el sentido opuesto de esta palabra oír. Mira, Salmo 81:11 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Fíjate qué está diciendo Dios. Dice, me oyeron, pero no me oyeron con el deseo de obedecerme. No me oyeron con el deseo de seguirme. Si me hubiera oído mi pueblo, fíjate qué interesante, si me hubiera oído mi pueblo, ¿no?, si en mis caminos hubiera andado Israel. Es una equivalencia
el oír al andar en sus caminos. Esta escucha que salva no es una escucha que nada más se trata de que me llegue al oído el Evangelio, se trata de que una vez llegando me empiezo a vivir por él. Y entonces, si te das cuenta, no está hablando de cualquier mensaje y no está hablando de cualquier escucha. Y por eso es tan importante entender cómo va Dios conectando una cosa con otra. Porque si tú escuchas ese Evangelio y estás dispuesto a obedecerlo, es natural en las disposiciones divinas que vengas a la fe de Jesucristo. Porque lo que tú vas a encontrar en el Evangelio es siempre a Jesucristo como el único medio de salvación. Fíjate lo que Jesús dijo respecto a este tipo de escucha. Juan 5:24 dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjate, el que oye y cree. Fíjate, Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Es ese tipo de escucha que necesita el Evangelio. El que está dispuesto a hacerlas, dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero mira ahora el ejemplo contrario. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Jesús no está dando consejos de vida, no está dando recetas de cocina. Jesús está proclamando la salvación para los perdidos. El prudente, ¿qué hace? Escucha y hace sus palabras. Escucha y obedece, escucha y sigue, escucha y guarda sus palabras. Y al hacerlo, ¿qué obtiene? La salvación. El insensato, ¿qué dice Jesús? Las escucha y no las hace y está condenado para siempre. Así que el oír es determinante en esta sucesión de eventos salvíficos. El que oyó para salvación es uno que tiene conectados los oídos con el corazón para escuchar el mensaje del Evangelio de Cristo e ir tras él sin titubear. Fíjate cómo Dios sigue ordenando todo, ¿no? Te está diciendo: si tú invocas a Cristo es porque antes creíste en Él. Si tú crees en Cristo es porque antes oíste de Él. No cualquier escucha, no era un mensaje en el supermercado de a cómo estaba el kilo de tomate en ese día, ¿no? Era el mensaje del Evangelio que cuando tú lo escuchaste estuviste dispuesto a obedecerlo. Y dime si no necesitas que Dios obre en tu corazón de alguna manera para estar dispuesto a obedecer ese mensaje. Ese mensaje que va en contra de toda nuestra naturaleza pecaminosa. Pero nuevamente, que el Evangelio llegue a los oídos no es algo que suceda fortuitamente. No es que andábamos por el parque y de repente tropezamos con un tesoro incalculable. Esa oportunidad fue dispuesta por Dios con antelación. ¿Cómo fue dispuesta por Dios con antelación? Es la siguiente pregunta, dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Las determinaciones de Dios son completas. Nada de lo que Dios hace, lo hace a medias. Nada de lo que Dios hace, lo hace incompleto. Y fíjate qué interesante es Mateo 10, 5 al 7. Cristo instruye a los discípulos a ir primeramente a buscar a los israelitas para predicarles el Evangelio. Le voy a pedir a mi hermano Alex si me ayuda leyéndolo en lo que... A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate cómo el Señor está disponiendo, cómo Cristo está disponiendo en ese momento quién vaya y predique. Es lo que está diciendo Romanos. ¿Cómo van a oír sin haber quien les predique? Y no está diciendo que no haya quien les predique, sino que Dios dispuso quien les predicara. Y lo que vemos aquí en Mateo es que Cristo en su venida lo primero que dispone es a sus discípulos para ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tras el rechazo que era esperado, que era sabido de parte de la nación judía, Dios va a enviar a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura y más allá de los límites de Jerusalén. Y es lo que leemos en Marcos 16:15. Fíjate ahora qué les dice a sus discípulos. Dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Ya no tienen que ir solamente por los de la casa de Israel. Ahora Cristo le está diciendo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate qué interesante es, ¿no? Que Dios dispuso no solamente un mensaje, sino también dispuso los mensajeros. El día de hoy, sin límites geográficos ni espaciales, el evangelio es predicado a toda criatura a fin de que los escogidos del Padre puedan oír a aquel Mesías en quien pondrán su fe para luego invocarle para salvación. Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Fíjate cómo el Señor lo ha dispuesto todo, cómo el Señor lo preparó todo, que cuando tú vienes y de rodillas le dices, Cristo, perdona mis pecados, sálvame porque estoy muerto en ellos, estoy condenado por todos los pecados que he cometido, porque tú eres un Dios santo, porque tú eres un Dios justo, porque tú vas a juzgar al pecador. Cuando tú vienes y haces esa oración, ¿sí? Dios ha estado preparando, pavimentando, mandando, proveyendo todo lo necesario para que tú llegues a ese entendimiento. Es mucho más rica, es mucho más sustanciosa nuestra fe de lo que nosotros tendemos a pensar inicialmente. Requiere mucho menos de nosotros si nos damos cuenta. Cuando tú ves que la palabra dice, con lazos de amor me atrajiste, ¿qué lazos? Esos lazos. Dispuso todo para que tú pudieras llegar a Él y para que en tu bancarrota espiritual pudieras decir, me abrazo de ti, Jesucristo. Esos son todos los lazos de amor que el Señor ha estado disponiendo para tu beneficio durante tanto tiempo, con tanto amor, con tanta misericordia, ¿sí? Que hay hombres y mujeres, iglesias a través de los siglos y los siglos que están llevando a cabo esta evangelización para que tú puedas llegar un día a escuchar este mensaje y por la gracia de Dios poner tu confianza en Jesucristo y por la gracia de Dios invocarle como Señor y Salvador. Es mucho más profundo, es mucho más rico, y si tú entiendes cómo funciona todo eso, es mucho más fácil entender por qué, ¿sí? Por qué la salvación es segura, por qué la salvación no se pierde, porque ¿qué preparé yo para llegar a la salvación? ¿Cuánto yo dispuse a algún hombre, a alguna mujer que viniera a predicarme un evangelio que yo ni siquiera sabía que existía? Cuando yo dispuse desde la eternidad a un hijo perfecto, ¿sí? Que comparte la naturaleza divina con el Padre en esa unidad y en esa Trinidad perfecta, para que muriera por mis pecados y que yo pudiera un día creer en Él, y que Dios entonces, imagínate toda esa álgebra espiritual que hay que hacer, y que tú dices, Señor, fui yo. Señor, tenme tantita consideración, mira todo lo que se me ocurrió para que tú me pudieras tener como justo delante de ti. Es imposible que nosotros podamos atribuirnos algo, que nosotros podamos apropiarnos de algo de la salvación. Como dicen, no recuerdo ahorita quién es, ¿no? Creo que es Paul Washer, ¿no? Todo lo que yo puse para mi salvación fueron mis pecados. No pude poner nada más, no pude disponer yo nada más, no tuve yo la capacidad, ¿sí? La soberanía, el control de disponer todas estas cosas que el Señor está haciendo para que pueda llegar a Jesucristo. Tiene que ser el Señor. Y si mi evangelio, y si yo vengo a Dios sin reconocer que Él ha sido el que ha hecho esto desde la eternidad, desde siempre ha sido Él, si no, yo no lo puedo reconocer, entonces ¿qué evangelio está sustentando mi vida? ¿Sobre qué roca estoy parado? ¿Qué firmeza hay para mis pies y para mi fe si no descansa en Dios y en Cristo toda la obra de salvación? Muchos, en un sentido, han considerado o han planteado la idea de que como todo depende de Dios, ¿sí? Como todo lo hace Dios, como Dios es el que dispone el mensaje, dispone el mensajero, dispone el momento, dispone el corazón del que lo va a escuchar, como todo lo hace Dios, muchos han llegado a pensar que entonces, como yo no puedo hacer nada,
entonces no es necesario que yo haga nada por la vida de los demás. No es necesario que yo le predique el evangelio a los demás, porque Dios lo está haciendo todo, ¿no? No son que Dios esté haciendo todo y que Dios está disponiendo todo, que Dios tiene el control soberano de la salvación y del plan redentor, porque Él fue el que lo diseñó y Él fue el que determinó cómo iba a operar, cómo iba a funcionar y cómo le iba a glorificar a Él y a Jesucristo. No significa entonces que yo no tenga parte en ese plan redentor. Que no significa que yo como hijo de Dios pueda decir, pues Señor, si tú lo vas a hacer todo, yo aquí me siento y tú síguelo haciendo, que de qué te sirvo yo. No es así, porque el Señor se ha placido, ¿sí? Al Señor le ha agradado hacernos parte de esa obra de evangelización, y al Señor le ha placido que nosotros seamos los mensajeros, que nosotros seamos los que prediquen el evangelio, que ese evangelio que llega a los oídos para fe sea proclamado por hombres imperfectos, pecadores, débiles como tú y como yo. Es necesario que nosotros hagamos esa función, porque esa es la manera en la que a Dios le plació que fuera predicado el evangelio. La Biblia no tiene espacio para una incorrecta interpretación de la soberanía electiva de Dios, que le llaman hipercalvinismo, que es como Dios salva al que quiere, pues yo no necesito predicar. No da espacio la Biblia para eso. Tendré que borrar estos versículos de la Biblia para decir no necesito predicar. Tendría que decir Dios no necesita mensajeros, ¿no? Dios no necesita que se proclame el mensaje para yo poder hacerme a un lado de esa responsabilidad y de esa gran comisión y decir, Señor, pues si tú lo puedes hacer todo, pues tú terminas haciéndolo todo. De repente nos pasa como cuando éramos hijos rebeldes en casa, ¿no? Que ya cuando nos tocaba participar de las tareas del hogar, ¿no? Y que te decían, pues ahora te toca a ti limpiar, te toca a ti trapear, te toca a ti lavar trastes, lo que sea, ¿no? Y no lo queríamos hacer, decíamos, pues hazlo tú, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer yo? Y sí, mamá y papá tenían la capacidad de hacerlo, pero no era el deseo de mamá y papá hacerlo ellos. El deseo era que nosotros colaboráramos en esa administración del hogar, participando con una tarea que era la de lavar o la de limpiar, ¿no? Nosotros debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer que las disposiciones de nuestro Padre Celestial es, pudiendo Él hacerlo todo, ha decidido hacerlo a través de nosotros. No podemos escaparnos de eso. Seríamos inservibles para la obra de Dios. Decirle a Dios, pues Dios, tú lo puedes hacer todo, yo para qué predico. Dios, tú eres el que lo ha hecho siempre, yo para qué me sumo, ¿no? La única manera en la que uno puede disponer su corazón a ese tipo de pensamiento es no habiendo entendido el evangelio desde el principio. Entonces, fíjate cómo va a terminar con una pregunta que dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y es bien interesante que para esta última afirmación el objeto es modificado. Ya no está hablando del que cree. Empezó diciendo cómo va a invocar si no ha creído, cómo invocará si no ha oído, cómo va a oír si no hay quien le predique. Y ahora cambia y va a decir, ¿y cómo predicarán? Ya no está hablando de los que creen, está hablando de los que predican. Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Nadie de los que predica el evangelio lo hace por imposición propia. La predicación es la imposición de Dios a sus hijos para extender el reino de Jesucristo a través del evangelio que ellos recibieron por gracia. Y la predicación del evangelio es un privilegio, pero además es un sufrimiento necesario. Nadie que predique el evangelio, como la Biblia lo enseña, no como les decía hace rato, no, el mejor amigo, ese no tiene ningún sacrificio, presenta al mejor amigo y podrías trabajar hasta para un programa de gobierno consiguiendo afiliados, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Pero si tú predicas el evangelio verdadero, el evangelio que confronta, que te hace ver tu pecado y tu necesidad de perdón, hermano, no vas a poder esperar ningún tipo de popularidad, ningún tipo de fama que haga de esta misión una dulce tarea. Si has de tomar en serio tu fe, tu llamado, tu comisión y tu participación en la extensión del reino de Jesucristo, deberás considerar las propias palabras de Cristo en Mateo 10:16. Dice, aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas.
y guárdense de los hombres, porque les entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que habéis de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que han oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es la comisión. La comisión no es ir y ganarse la empatía del mundo. No es ir y caerle bien al mundo. No es ir y decirle lo necesario para que se enamoren de un cristianismo que cuando entren a la iglesia y escuchen este mensaje digan, pues ¿de qué me hablaron allá? Me estafaron, ¿no? Allá me prometieron que todo iba a estar bien y acá me están diciendo que todo va a estar mal si predico el evangelio, ¿no? Regresen mi dinero, van a decir. No podemos nosotros dar otro mensaje que no haya sido el que Cristo dio. No podemos esperar otro trato del mundo que no sea el que Cristo recibió. Ahora, no estoy diciendo, posiblemente nunca lo recibas, pero no tengan la expectativa equivocada. No tengan la expectativa equivocada. Ve y hazlo como lo tienes que hacer y espera lo que Cristo dice que tienes que esperar. Si no lo recibes, gracias a Dios, porque ha sido misericordioso para que no experimentes ese vituperio, esas detracciones que Cristo experimentó. Pero hermano, si lo predicas tal y como es, lo más probable es que sí lo recibas. Lo más probable es que sí te segreguen, que no te quieran escuchar, que ya no te quieran en el trabajo, ¿no? Que ya no te quieran en la escuela, que te quedes sin amigos. ¿Por qué? Porque les estás diciendo la verdad. El mundo no quiere oír la verdad. No importa qué verdad sea, el mundo no quiere oírla. El mundo no quiere oír que las condiciones de nuestra red de agua y de nuestra red de energía están a punto de colapsar. No quiere oír. ¿Qué van a preferir? Van a preferir entrar a ver TikTok, a ver videos en YouTube, a estar escuchando música, en vez de darse cuenta de lo que está pasando y ser conscientes de la realidad que está viviendo el mundo. Si eso es con las cosas que son físicas, que son materiales, imagínate que es con las cosas espirituales. El mundo no quiere que le digas que está muerto en sus delitos y pecados. No quiere que lo confrontes por la manera en la que viven y cómo esa forma en la que viven le desagrada a Dios y cómo Dios los va a condenar a causa de su estilo de vida. No quieren ser confrontados. ¿Y sabes qué es lo peor? El problema no es que ellos no quieran, eso es lo esperado. El problema es que nosotros no queremos confrontarlos. Nosotros no queremos predicarles el evangelio como se tiene que predicar. No queremos decirles las verdades que les tenemos que decir. Queremos llevarnos bien con todos. Queremos esa paz y armonía que viene de ignorar las verdades que tenemos que decir, y no cualquier verdad, la verdad de Dios, la verdad a la que Dios nos está llamando y Cristo nos está diciendo, vayan y díganselos. Presénteles el evangelio como es. Lo que yo les digo en lo secreto, díganlo en la luz. Lo que han oído, proclámenlo en las azoteas. Dice el pasaje, y ya estamos terminando, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La manera que Dios dispuso para salvar a los hombres no solamente requirió que Cristo ofreciera su vida en sacrificio por ellos, sino que también sus mensajeros estén dispuestos a ofrecer su vida como voceros de ese mensaje.
Unos pies hermosos no son unos pies que irradian confort y descanso, no son los pies de los anuncios donde toda la piel está perfecta, no hay ningún juanete, ninguna uña crece mal, ¿no? Los pies que son hermosos para Dios son aquellos que lucen el dolor y el desgaste de ir apresuradamente tras las almas de los millones de hombres y mujeres que diariamente se pierden en sus delitos y pecados. Humanamente, unos pies destrozados por un andar en el apresto del Evangelio es inconcebible. Para nosotros lo bello es lo que permanece intacto, ¿no? Lo vemos con las flores, ¿no? Ahí está, es precioso las flores en cuanto te las dan, pero ¿en qué tiempo pierde su belleza? ¿Qué tratamos de hacer? Que dure lo más que se pueda, que se preserve esa belleza lo más que se pueda. Para el mundo, para nosotros, lo bello es lo que permanece intacto, que no se deteriora, sin marcas, sin ampollas, sin cicatrices ni dolor. Para nosotros lo bello implica preservación de todo dolor y todo malestar. Sin embargo, para Dios hay un aprecio por aquella belleza que resulta del amor sacrificial. Y eso es lo que vimos en Jesucristo. Fíjate que dice Isaías 53, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No era bello para los ojos de los hombres. ¿Qué belleza tenía Jesucristo? Nacer pobre, no tener dónde nacer, no tener dónde recostar la cabeza, no tener cómo sustentar su ministerio, tener que andar pidiendo que le prestaran un pollino, que le prestaran una casa, que le prestaran una tumba donde pudiera ser puesto. ¡Qué belleza hay en ese rey! ¡Qué hermosura que nosotros pudiéramos decir, mira, es nuestro rey, majestuoso y maravilloso! Aún así, sin hermosura, él fue un varón perfecto, un hombre sin defecto, pero despreciado. La belleza de su persona y su obra no fue apreciada en la tierra, pero resonó en todos los cielos. Él es el Cordero inmolado. Fíjate, Apocalipsis 5:12 dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Fíjate hasta dónde llega la belleza sacrificial de Cristo, que en su adoración celestial es presentado como el Cordero inmolado. Fíjate cómo Él, después de haber resucitado, después de haber salido de esa tumba, ¿qué es lo que le muestra a Tomás? ¿Qué es lo que le muestra Jesús a Tomás? ¿No le muestra acaso sus heridas? ¿No son preciosas las heridas de Cristo? Cuando son el ejemplo vivo, cuando son la manera gráfica de ver ese amor inmenso e inmerecido que Dios tuvo por nosotros. No hay razón para ocultar las marcas que dejó en Él la obra de redención del hombre. Dice el Salmo 45, todo Él es bello, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Sí, con sus heridas, con su dolor, con su martirio, con su sufrimiento, Él es hermoso. Porque no lo estamos viendo con la belleza que los hombres quieren ver, lo estamos viendo con los ojos que Dios tiene para apreciar la belleza de un amor sacrificial. Entonces, hermano, ¿dónde crees que reside la belleza de los pies que anuncian el Evangelio? Tal y como nuestro Señor, la belleza de nuestro anuncio está en el esfuerzo diligente y obediente por predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, donde la aceptan y donde la rechazan, donde te bendicen y donde te maldicen, donde te respetan y donde te vituperan, donde te reciben y donde te resisten. ¿Quieres tener unos pies embellecidos por la manera en la que el Evangelio es proclamado? Hermanos, son unos pies que se desgastan, son unos pies que duelen, son unos pies que han sufrido por el Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere ver.
El Señor no quiere ver. ¿Y de qué serviría ser hombres y mujeres que pueden predicar el Evangelio con tanta claridad, pero que nunca lo salieron a hacer? Se lo saben de pies y de cabeza. Lo pueden hacer hablando, lo pueden hacer escrito, lo pueden hacer en prosa, lo pueden hacer en poesía, pero nunca se lo predicaron al hombre. Nunca salieron a hablar del Evangelio de Jesucristo. Son hermosos sus pies, pero ¿por qué? Porque nunca los usaron. Y para Dios esa hermosura es inútil, es vana, es una belleza que va a perecer. Nuestra hermosura nunca será aquella por la que los hombres dan reconocimientos y premios. Nuestra belleza nos resultará en resistencia y odio, pero para el Señor nuestra predicación sube como olor fragante y nuestros vituperios como ofrenda en sacrificio vivo, tal y como lo hizo Esteban. Fíjate, Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Qué hizo Esteban? Predicó el Evangelio. No los ofendió de otra manera, no rompió ninguna ley, no les causó ningún daño. ¿Qué fue lo que hizo? Predicó el Evangelio. Y fíjate qué dice en el 7:54. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. Fíjate, qué bella manera de perder la vida, ¿no? Qué bella manera de dar la vida por el Evangelio y de dar la vida por el Señor, una que el mundo no puede apreciar. Y que nosotros, si no tenemos los ojos de Dios, si no tenemos la perspectiva de Dios para predicar el Evangelio, tampoco lo vamos a apreciar. No vale la pena perder la vida por dar este mensaje. Si ese es tu pensamiento, si eso predomina en tus acciones, aunque no lo digas, la realidad es que es muy probable que no estés creyendo en ese Evangelio como tienes que creer, que no estés confiando en ese Salvador como tienes que confiar. ¿Qué estás esperando para ir por aquellos a los que el Señor quiere salvar? La comisión que recibiste de Él amerita que lo dejes todo en el campo donde la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Sigues esperando que Dios traiga a ti a aquellos a los que te mandó a buscar? ¿No? ¿Cuántas veces estamos ahí esperando? Y pareciera que el versículo de Mateo, en vez de que diga id y haced discípulos, dice esperad a que vengan los discípulos, sentaos y haced discípulos. No, hay que ir. Cuando empiezas a ir, ahí es donde te das cuenta de que los pies te sirven. Ahí te das cuenta que los pies duelen. Pero si estás sentado esperando a que vengan para que les prediques el Evangelio, ¿cuándo vas a hacer la obra de Dios? ¿Cuándo van a ser bellos tus pies? ¿Cuándo va a decir Dios: mira a mi siervo amado, mira a mi siervo que está haciendo la obra que le encargué, que está sufriendo como sufrió mi hijo, pero ahí está fiel, llevando el Evangelio a toda criatura, no esperando que toda criatura le sea traída a Él? ¿Tienes pies de siervo o de Señor? ¿No? ¿Qué tipos de pies tenemos? Los pies de Cristo tienen los orificios de los clavos que lo retuvieron en la cruz. ¿Qué marcas tienen los tuyos? ¿Qué marcas tienen tus pies? ¿Qué has sufrido a causa del Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio para ti? ¿Una vida cómoda, sin preocupaciones, Dios se encarga de todo? ¿O una vida de sacrificio, una vida de servicio, una vida de uso todo lo que Dios me da para extender el Evangelio? Hermano, ¿por quién vas a ir esta semana? ¿A quién le vas a predicar?
¿Quién es esa persona que Dios está poniendo delante de ti una y otra vez con la intención de que le prediques el Evangelio de Jesucristo? Yo te animo en ese nombre, en el nombre del Cristo que dejó su vida en el madero para que esa persona pudiera ser reconciliada con su Padre, a que esta semana le busques, le hables de Jesús, le mandes un mensaje, que ores por él o por ella después de haberte escuchado. No te garantizo que va a creer en tu anuncio, pero sí te garantizo que después de eso tus pies serán hermosos para la gloria de Dios. Y tu vida cumplirá uno de los más grandes propósitos por los que Dios te redimió para Él. Y para ti que estás escuchando el Evangelio, para ti que aún no depositas tu confianza en Cristo, que consideres esto. Ve todo lo que Dios ha hecho desde antes de que tú pudieras venir y escuchar este mensaje. Ve todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios dispuso, todo lo que Dios sacrificó por amor a ti. ¿A dónde te mueve tu corazón al escuchar de Cristo? ¿Te mueve a confiar en Él o a rechazarle? ¿Te mueve a recibir su amor y gracia o a esperar su juicio y su castigo? No hay punto medio. No hay manera en la que digas, ay, viene Cristo, que le pase por ahí porque a mí no me interesa. No, o estás con Él o estás contra Él. ¿A qué te está moviendo el Evangelio? ¿A qué te está moviendo Dios? ¿Cuál es la voz que estás escuchando hoy? ¿Estás escuchando un mensaje que te lleva a obedecer? ¿O estás escuchando un mensaje que te lleva al rechazo y a vivir las consecuencias de ese rechazo de las cuales nadie puede escapar? Que sea el Señor en su misericordia y gracia que obre en nuestros corazones, que nos disponga para toda buena obra y para que nuestra vida tenga sentido, para que contemos nuestros días delante de Él, no como días que disfrutamos mucho, no como vidas que fueron placenteras para nosotros, sino vidas que fueron ofrendadas al servicio de Dios, para su gloria, para sus propósitos, cumpliendo con el llamado que Él nos hizo y en ese sacrificio siendo agradables al Padre. Esa es la única manera de serle agradable al Padre, en sacrificio. No en placer, no en comodidad, no en entretenimiento, no en diversión, es en sacrificio. Si tú estás aquí hoy y Dios te ha llamado a su reino, a creer en Jesucristo, es porque quiere que sacrifiques tu vida para Él. El que quiera ganar su vida, la perderá. ¿Sí? Y el que quiera perder su vida por causa del Evangelio, por causa de Dios, la va a ganar. ¿Cómo vas a vivir en este mundo? ¿Ganándote tu vida y perdiendo tu alma, o perdiendo esta vida para ganar en la eternidad? Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias, Señor. Reconocemos todas tus benevolencias. Reconocemos que invocamos a Cristo solo porque tú nos has permitido creer en Él. Creemos en Cristo solo porque tú nos has permitido oír de Él, con unos oídos obedientes, Señor, que desean responder a ese llamado. Oímos, Señor, porque tú has dispuesto quien nos predique el Evangelio. Un Evangelio que emana de tu palabra, Señor, no de nuestras experiencias, no de nuestros testimonios, sino de la verdad que tú has revelado en la Escritura, Padre. Y predicamos porque tú nos has enviado. Porque ciertamente, si estamos dispuestos a ser tus hijos, tenemos que estar dispuestos a perder nuestra vida por ti. Tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida, Señor, en sacrificio vivo, en servicio, a que nuestros pies se cansen, se maltraten, lleven las huellas, Señor, y las cicatrices de haber predicado el Evangelio en todo lugar y a toda criatura, Señor. Padre, ciertamente nos has liberado de la esclavitud del pecado, pero Padre, guárdanos de usar esa libertad para nuestros deseos carnales, nuestros propósitos humanos. Permítenos usarla, Señor, para cumplir con los llamados que tú nos has hecho, en amor a ti, en amor a nuestro prójimo y proclamando el Evangelio en todo momento, Padre.
Bendice esta iglesia, guárdala, llévala con bien. Sigue obrando en nuestros corazones, sigue sosteniéndonos por tu infinito amor y misericordia. No nos permitas apartarnos a diestra ni a siniestra, Señor. Cuida nuestros pasos del mal, enderézalos, Señor, cuando perdamos el rumbo. Y síguenos guardando por tu misericordia en los afectos de Cristo por medio del Espíritu Santo, Padre. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos por cada una de las cosas que tú nos das. Lo hacemos en el precioso nombre de nuestro Mesías. Amén.